Dios le bendiga, hermanos, amigos y sobre todo feliz Día de las Madres. En este día quiero compartir algo acerca de Rompe tu Paradigma, no sin antes orar. Bendito y eterno Padre Celestial, sé tú quien fluya, Espíritu Santo quien habla a nuestro corazón, Espíritu Santo quien nos enseñe de cierta forma cómo agradar al Padre. Te pedimos de que nos llenes de esperanza, amor, fe en estos tiempos difíciles, pero sobre todo que traigas dicha, prosperidad a cada uno de tus hijos, a cada una de las madres, a cada uno de los padres, a cada familia que te sirve, que te alaba, que te glorifica, y aquel que necesita de ti, Señor, que tú entres a su vida, que los bendigas grandemente, Señor, restablezca y haga nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía que queremos hablar acerca de Rompe tu Paradigma. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice de esta forma, la palabra del Señor dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Rompe tu paradigma. Un paradigma es un modelo, es un patrón, son ejemplos, son reglas a seguir, sobre todo cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, las cosas que tenemos que hacer para salir de esa circunstancia, valga la expresión, o de la situación en la que estamos también. Eh, Rompe tu paradigma. Entonces, ya definido que es un paradigma, un patrón a seguir, regularmente es un estándar, un estilo de vida que nos marcan y nos dicen lo debes de hacer de esta forma, así se debe de hacer. Y muy pocas veces nos salimos de ese marco o de esa forma de hacer las cosas, y no podemos pensar, mucho menos podemos pensar en cómo hacer algo diferente, no, porque esa es la lista, el patrón, la guía que tenemos que seguir para hacer las cosas o determinada cosa. Eh, Regularmente se cuenta esta historia, un grupo de científicos que toma 5 changuitos y en un cuarto pone una escalera, en ese cuarto pone los 5 changuitos, y al final, en la escalera, para subir la escalera, en la final, en la parte de arriba, se encontraba un racimo de plátanos. Esto es conforme a un paradigma. Esto es lo que es un paradigma. Los changuitos, después de cierto tiempo de estar metidos ahí, tuvieron hambre. Y cuando tuvo el primero, tuvo hambre, decidió subir las escaleras hasta llegar allá y tomar un plátano, un banano. Cuando los otros 4 se dieron cuenta de que iba para arriba, hasta ahí todo bien. Pero el problema era de que cuando cada uno de estos, el que tenía hambre, subía, agarraron los científicos y empezaban a rociarlos con una manguera con agua. A los changuitos no les gusta el agua. Entonces, esto era así. Cada vez que uno subía, el que subía a agarrar el banano, llenaban a los demás, bañaban a los demás con agua, y se incomodaron los 4. Entonces, cada vez que alguien más intentaba subir, lo golpeaban y trataban de impedir que subiera, porque lo que tenían como recompensa ellos era de que los bañaban con agua. Así hasta que decidió el que le daba hambre, que de tantos golpes, pues no subiría, no subiría para tomar el banano, por más que tuviera hambre. Aprendió que no tenía que subir porque cada vez que subía, recibía guamazos, dicen los de Guanajuato, ¿eh? Entonces, los otros aprendieron de que tenían que impedir que subiera alguien. Esta es una forma, esta es una expresión, este es un paradigma, este es un plano, un patrón a seguir. Sustituyeron a cada uno de ellos, y cada vez que entraba el nuevo quería comer. Entonces los demás agarraban y le daban igual golpes para que no los bañaran. Y aprendió de la misma forma, intervino el nuevo en el otro nuevo. Cuando el otro nuevo entró, sustituyeron a otro más y entró para tomar con hambre y tomar un banano. Igual intervino en golpear al resto hasta que fueron sustituidos todos, y se quedó esto grabado en la mente de ellos, de que lo importante era impedir que subieran en esa escalera. Ya no porque recibían agua o porque los bañaban con agua, sino porque ya se habían grabado acá en la mente de que simplemente tenían que impedir que el otro subiera. El que tuviera hambre, el nuevo, subiera. Este es un paradigma, esta es una forma de ser, una forma de actuar, una forma de, en la vida de nosotros, eh, hacer las cosas. Hoy es el Día de las Madres y quería quizás mencionar también otra cosa.
nos ha enseñado como seres humanos, como hombres, a los que somos hombres, los que somos hijos, los que somos padres. Se nos ha enseñado de que mamá tiene un rol y únicamente ella lo tiene que cumplir. Tiene que cocinar, tiene que limpiar. Algunos dicen alzar la casa, yo digo simplemente acomodar en la casa, limpiar. Y que solamente se lo corresponde a las mujeres, les corresponde a las mamás. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es más valiosa que todas las piedras preciosas. Eh, y la principal enseñanza, todos como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero recae también en mamá, que pasa muchas veces el mayor tiempo en la casa y les enseña y los adiestra. Y la palabra del Señor nos enseña que los hijos nosotros somos corona a nuestro Padre. Pero sobre todo resaltamos a la mamá cuando un joven, cuando un hijo se porta bien, porque es ella la que pasa el mayor tiempo posible con ellos. Entonces, en el paradigma que nos han enseñado y en las cosas que nos han enseñado que nosotros no podemos hacer ninguna actividad para ayudar a papá o mamá, o sobre todo para ayudar a mamá. No debemos de barrer porque eso son cosas de mujeres. No debemos de ayudarles cuando están trapeando, limpiando la casa, cuando están lavando los trastos, porque esas son actividades que solamente le pertenecen a mamá o a la mujer. Y yo no soy ni machista ni tampoco quiero ser liberal, sino que cuando hablamos de la primer pareja, esto fue un complemento para Adán. Es decir, las fortalezas que no tenía Adán, esas fortalezas las tenía Eva. Y se vienen a complementar y vienen a ser una sola casa, un solo hogar, una sola familia. Y es lo que a veces nosotros ya no lo pensamos así. Es decir, papá es uno y mamá es otro. Y las cosas que hace mamá, vuelvo a repetirlo, haciendo hincapié, no las hace papá. No, somos un equipo en el que todos trabajamos. Claro, delante de Dios tenemos que rendir cuenta, cada uno individualmente, lógicamente, pero sobre todo el cabeza de hogar tiene que rendir cuenta delante de Dios cuando viene haciendo alusión al huerto del Edén, viene el hombre cayendo en pecado, viene a preguntarle a Dios y no le dice, oye, ¿dónde estás tú, Eva? Le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Porque te dejé responsable a ti. Entonces, estas son cosas que tenemos que romper porque están destruyendo a nuestra familia. Esos hasta modismos utilizados para con mamá, esas cosas que quizás nos dicen que no debemos de hacer porque se le pertenecen a las mujeres, o expresiones como viejas. Tiene que romperse eso. Somos familia, somos hijos, que tenemos que colaborar, tenemos que ayudar. Rompe tu paradigma. En cuestión de iglesia, nosotros como iglesia, quiero irme a otro extremo en Rompe tu paradigma. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, 2 y hasta el 4, habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, sobre 120 que están reunidos en un aposento alto, se derrama el Espíritu Santo y son llenos, son tomados. Dice que le aparecen como lengua y hablan en otro idioma diferente, se expresan en otro idioma diferente, dan a conocer el Evangelio en otro idioma diferente. Pero no hay cosa que tu hermano y amigo y hermana, no hay cosa que tú no puedas hacer, porque a veces delegamos esto en romper nuestro paradigma y decimos eso solamente le pertenece a la iglesia antigua. Eso le pertenece a las personas que vivieron en ese tiempo. Aquellos que cuando caminaban como Pedro, algunos llegaban y decían, aunque sea que la sombra de Pedro alcance a este enfermo y sea sanado. Aunque la Biblia dice estas cosas seguirán a los que en Él creyen, a los que creen en Jesucristo, lo hemos dejado para un lado y solo hemos dicho y hacemos referencia cada vez que podemos, le pertenece a la iglesia primitiva. Rompe tu paradigma. Lo que Dios te da y lo que Dios le da a una persona y lo que Dios hace en una persona que lo quiere desarrollar al extremo y llevarlo al 100%, es más, te lo digo, al 200%, o el porcentaje que tú quieras poner, Dios no tiene límite. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que si nosotros creemos, que si nosotros confiamos en Dios,
que si nosotros tenemos fe en Él, que si nosotros dejamos que Él sea quien tome el control de nuestra vida, cosas que oído no oyó, cosas que ojo no vio, son las cosas que Dios puede hacer en tu vida, Dios puede hacer a través de ti. Pero hemos relegado todo esto, rompe tu paradigma, hemos relegado todo esto a la iglesia primitiva, a la iglesia de los inicios, es lo que decimos. Entonces, tenemos que romper la forma, el sistema y aún la forma de pensar de que lo que sucedió en el libro de los Hechos puede suceder nuevamente. A lo largo de todos los tiempos la iglesia ha caído en un conformismo en el que no actuamos, en el que no hacemos nada. Pero si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en un lugar, créame, la presencia de Dios va a estar ahí. Y cuando tú, decíamos en los anteriores videos, entras a tu cámara de secreto, tu Padre te escucha, tu Padre te ve, tu Padre sabe de lo que necesitas. Hubieron hombres, personas que decidieron romper el paradigma. Y dijeron, no es posible que solamente releguemos las cosas a la iglesia primitiva. Uno de ellos fue John Wesley, que es muy reconocido, y es muy reconocido porque comienza un avivamiento del Espíritu Santo como en los primeros inicios. Hubieron otros más que tenemos nombres como Edward, Jonathan, Whitefield, todos estos que aproximadamente en el siglo XVII comenzaron un nuevo mover del Espíritu Santo. Miren, Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Creo que esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Pedir y decirle al Señor, Señor, rómpeme la forma de pensar, el paradigma que me ha mantenido dentro de un marco de no poder hacer nada más. Aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva Espíritu Santo. Y saben, cuando estos personajes murieron, John Wesley y demás, en 1940 el doctor Edwin, con un grupo de estudiantes, viajó a Inglaterra, de Estados Unidos a Inglaterra, a un lugar, a una rectoría de Edward. Y en ese lugar, en esa casa, John Wesley muchísimos años atrás había vivido. Y cuando entraron al cuarto de John Wesley, miraron 2 marcas en el piso. Rompe tu paradigma. Y estas 2 marcas eran de las rodillas de John Wesley, que cada vez que, todo el tiempo que él podía, y cada vez que él podía, se arrodillaba ahí y le pedía al Señor, Señor, quiero hacer algo diferente. Señor, quiero que tú obres en mí. Señor, aviva en medio de todos los tiempos tu obra, rompe tu paradigma. Cuando estuvieron ahí y después de terminar la excursión, se van todos al autobús y este director, este maestro se da cuenta de que faltaba una persona y se regresa inmediatamente al cuarto de John Wesley, o que le pertenecía antes a John Wesley, y encuentra un joven ahí, un muchacho universitario arrodillado y diciendo, Señor, hazlo otra vez. Señor, vuelve a hacerlo de nuevo, hazlo otra vez. Lo que hiciste en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, lo que hiciste con John Wesley, que reavivaste, que por medio del Espíritu Santo reavivaste todas las cosas, hazlo otra vez, hazlo nuevamente. Y tenemos ahí a una persona que fue utilizada porque es ahí donde Dios se mueve, en las personas que necesitan, en las personas que tienen necesidad y hambre de Dios, en las personas que tienen el deseo de servirle a Dios, en personas que dicen, se ponen en la brecha, decíamos la semana pasada, que claman por este mundo, que claman por estas ciudades, que claman por las personas, por sus amigos y dicen, envíame a mí, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Y este personaje se llamaba Billy Graham, y miramos cómo Dios lo utiliza como evangelista, pero no hay nada en las cosas del Señor, en la obra de Dios, que se haga sin que tú tengas que doblar rodillas. Tienes que doblar tus rodillas y decir, Señor, hazlo de nuevo. Aquellas frases, aquel mover del Espíritu Santo, aquel sentir del Espíritu Santo, aquella llenura del Espíritu Santo de la iglesia primitiva, hazlo nuevamente, Señor. No voy a esperar a que alguien me diga, es tiempo de que lo hagas. No voy a esperar a que alguien me diga, tengo que cambiar mi forma de ser con mi familia, con mi esposa, con mi hogar.
con mis hijos. No voy a esperar a que alguien me diga, hoy es el tiempo de que tienes que ser un cristiano diferente, un cristiano esforzado y valiente. No, no voy a esperar a eso. Tengo que comenzarlo hoy. Tengo que comenzar hoy. ¿Por quién? Por mí y por mi familia. Y porque quiero glorificar al Señor. Porque quiero que todas las cosas que yo haga, todas las cosas que yo emprenda, que sean puestas en la mano del Señor. No quiero seguir un paradigma y un patrón que solamente a veces le corresponde al mundo o a mentes humanas, a personas humanas, en que nos hemos encerrado en ese, vuelvo a decir, ese recuadro ahí y decimos no podemos salir de aquí. Yo solamente puedo hacer lo que hasta donde mi educación y mi nivel de educación he podido llegar, hasta ahí puedo hacer. Puedo hablar de la forma como me expreso porque solamente tengo este nivel de educación. No, devórate los libros. Cómete la palabra del Señor. Literalmente decimos, lee, 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 lee. Es cuestión de meterse en la intimidad del Señor, romper paradigma. El único y lo único, el único límite, y es el único límite que tiene es el cielo. Y en Dios no hay ningún límite, porque Él es ilimitado. Entonces, si tú estás en los caminos del Señor, y si tú no estás en los caminos del Señor, pero tienes la necesidad y el deseo de romper tu paradigma, deja que Él entre a tu corazón, que te renueve tu mente. Conformaos, ¿va? No os conforméis. Conformaos. No, no, no os conforméis. Vuelvo a leer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu entendimiento. Deja que el Espíritu Santo fluya, que renueve tu entendimiento para que te des cuenta que no hay límites. Rompe tu paradigma. Termino con esto. Hay un muchacho un joven, bueno, ya tiene mi edad, que se llama Jeremy Camp. Cuando tenía 20 años, Jeremy Camp en el colegio, es un artista de música cristiana, termino con esto, de música cristiana. Y este personaje conoció a una muchacha y esa muchacha se enfermó de cáncer, tenía cáncer en el área del vientre, del estómago. Y cada vez fue más grave, al grado tal de que no había más que hacer, una cirugía quizás. Él comenzó a orar y a pedirle a la gente que orara por él. Y antes de hacerle la operación, en el tiempo que se le iban a hacer, el doctor dice, ¿saben qué? No encuentro nada. Aquí no hay nada. Esto tiene que ser un milagro, porque no hay nada. Al próximo concierto que él tiene, ya siendo una persona famoso, que salió de la nada, que salió de una familia de discapacitados, que salió de una familia que tenía sueños truncados, su padre no había podido ser pastor, su iglesia, una iglesia pequeña. Pero sucede esto, Dios obra a través de muchas personas en sanidad y sana a esta mujer. Y la presenta en uno de los conciertos como sana y realmente se sanó. Tuvieron los próximos 6 meses, el próximo tiempo que vivieron, se casaron y cuando estaban de luna de miel, vuelve a tener estas complicaciones, regresa al hospital y cuando llega al hospital le dicen, saben que el cáncer acaba de regresar y no se puede hacer nada otra vez. Pasan algunos días ahí y a grado tal de que ella cae como un tipo de coma. Y ya este es un artista que canta y que le canta al Señor. Entonces, lo que ocurre es que en cierto momento del estado en el que estaba de coma, se levanta y le agarra a su esposo y le dice, tengo que decirte algo. Dios me ha sanado, no siento nada. Me siento completamente bien, no siento dolor. Y después de unos segundos muere. Esta persona, en el sufrimiento que tiene, rompe su guitarra y empieza a reclamar quizás a Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué primero sí es sana y después no? ¿Por qué? Porque tienes que romper tu paradigma. Cuando abrió la guitarra y se rompió la guitarra, ella le escribe, le dice, estos han sido los maravillosos años de mi vida. Su esposa le dejó cartas escritas. Y quiero decirte que estoy completamente sana. Quiero decirte que tienes que seguir creyendo en el Señor. Él es real. Tienes que mantener tu fe en Él.
Porque si por mi causa y lo que he vivido y la historia que he vivido, una persona se salva, es transformada. Primero por ofrecer y por hablar acerca del Evangelio, que es lo primordial. Jesucristo es el que cambia. Pero si escuchando mi testimonio alguien cambia, con eso es suficiente. Y esto fue así. Esto fue así. Entonces cambia su forma de pensar él y empieza a hacer más concierto, y cada vez que pueda dice: Dios sí es real. La sanó y se la llevó y está completamente sana ahora, pero Dios es real. Dios es real. Mantén tu fe ahí, rompe tu paradigma. Todo lo puedes alcanzar si lo depositas en la mano del Señor. Puedes ayudar a tu familia y puedes ser diferente con tu esposa, con tus hijos. Puedes hacer las cosas mucho más diferentes. Y puedes ser un hijo, un esposo que ayude en el hogar, que enseñe en el hogar, pero jamás devalúes a la esposa, jamás devalúes a la mujer. No, es la ayuda idónea. Lo que tú no tienes, ella te complementa a ti. Ella te ayuda para hacer las cosas, complementarse en las cosas. Rompe tu paradigma y deja que el Espíritu Santo te transforme. Romanos capítulo 12, versículo 2, que te transforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que te saque de ese marco en el que te han metido. Es tiempo de salir de ahí. Y otra de las cosas, te recalco y te digo, tienes que hacer quizás en cierta forma, como Billy Graham dijo: Señor, hazlo otra vez. Me arrodillo delante de ti, rompo mi paradigma, rompe mi forma de pensar, rompe mi paradigma, mi plan que siempre he seguido. Y como dice el libro el que leímos hace un momento, de Habacuc capítulo 3, versículo 2, en versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra, aviva, aviva tu obra en medio de este tiempo, a través de este tiempo, que deja que Dios rompa tu paradigma. Dios te bendiga. Feliz Día de las Madres.